podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Los saludo aquí con mucho gusto aquí en su programa, en esto que tiene que ver con ser docente, con ser maestro. Y bueno, ¿en qué lugar estoy? Pues en una deportiva, la deportiva en la cual yo corro, hago mi deporte y he descubierto una serie de sensaciones que podrían explicarse como fantásticas. De hecho, de eso va a tratar el tema de hoy, de cómo puedes acceder a lo fantástico o a la fantasía y cómo esto se puede ver incluso en la vida misma, cómo tú puedes ver la fantasía con los ojos de un niño y con los ojos de un aventurero. A lo mejor nos vamos a poner aquí un poco poéticos, pero pues es el lenguaje de la fantasía. La fantasía no entiende sobre formalidades, no sabe sobre realidades y mucho menos tiene lógica. O sea, si eres muy fantástico, puedes rayar en absurdo. En varias ocasiones la gente te va a señalar, te va a ver raro y normalmente no tiene que ver con lo real porque pertenece a otro reino, otro terreno. Entonces de entrada pues esto ya obviamente lo aprendes ya a manejar con el tiempo. Sin embargo, al principio, pues el principio de las cosas, pues vas a quedar como un niño, como un inmaduro, como alguien que está, o sea, con toda la razón fuera de la realidad. Y el lenguaje que maneja la fantasía no puede ser común, o sea, sí o sí te tienes que sumergir en otro mundo, en el mundo donde rigen sus reglas y donde tú solamente puedes acceder si tú piensas y tú te dejas llevar con lo que es en su esencia. Bueno, para aquí voy a mencionar un ejemplo de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, les voy a hablar sobre lo que es la historia, para la redundancia te voy a decir el nombre, de la historia sin fin. Aquí, por ejemplo, bueno, antes primero voy a mencionar el título. El título del podcast significa Fantasía, punto y aparte, 2 puntos, la puerta a un mundo infinito o hacia un mundo infinito. Y bueno, la película y en sí el libro, de hecho sí tuve la oportunidad de leer el libro porque pues nos obligó prácticamente o nos puso como requisito nuestro director de teatro que cumpliéramos ese requisito para poder comentar la obra en las clases y poder entenderla, sobre todo porque pues él hizo pues un montaje de esa obra. Ahí lo que se ve, si has leído el libro y viste la película original de 1900 y cacho, que yo también yo la vi cuando fui niño. Fue una de las películas que se puede decir marcó mi infancia, en el sentido de que es de las cosas que más recuerdo haber visto de niño, eso y las caricaturas de Toy Story. Y bueno, aquí lo que sucede es que en esa historia, si recuerdas, si la has visto ya, tiene que ver con un niño que se llama Sebastián o Bastián, y él no se adapta porque la realidad en la que vive pues no se adapta a él, o sea, como que no se halla con las reglas del mundo. A cada rato tiene problemas, le hacen bullying, no tiene ningún control sobre su realidad, como que está a la merced y como que siempre es víctima de las cosas, o sea, simplemente pues no se halla en ese mundo. Y una de las cosas para escapar de ese mundo es refugiarse en la fantasía. ¿Dónde encuentra la fantasía? En los libros.
y le gusta mucho leer y se escapa mucho a una biblioteca. Se me fue el nombre del bibliotecario, pero llega el momento en el cual él, después de visitar la biblioteca, y de hecho pues con él se ve para platicar sobre los libros que lee, llega un momento en el cual él encuentra un libro con una figura de una serpiente, así como que una serpiente que se encuentra así mismo, creo que son dos serpientes, no recuerdo muy bien el símbolo, pero se supone que están así como enroscadas y llega un punto donde se convergen o como que se encuentran en círculos y se encuentran. Bueno, ahí les dejo de tarea que vean el símbolo, porque la mera verdad no me acuerdo bien, pero parece ser que sí, de hecho es un círculo, pero las serpientes no recuerdo muy bien la distribución. Según yo, se encuentran con la cola y se ven, llegan a ese extremo cada una. Bueno, ahí ya lo investigan y lo ven. Bueno, en esa otra parte encuentra este libro. Se le hace como muy raro, porque dice que es la historia sin fin, lo lee y le llama la atención. Y pues se lo pide y en la película no recuerdo bien cómo está en lo de la novela, pero en la película pues se lleva el libro porque le dice el bibliotecario que ese libro no es para él, que se olvide de él. Una de las cosas que le dice es cuando tú lees sobre fulanito, sultanito, las aventuras de no sé quién, ¿qué sientes? No, pues esto otro. Y que no tuviste miedo de no poder escapar, o sea, hablándole de una situación que leyó. Y le dice, no, pero solo es una historia. Y le dice, exacto, es solo una historia. Por eso te digo que los libros que lees no son seguros. Y le pregunta a Bastián, ¿y este no lo es? Y le responde él, pues no tiene importancia. Luego él le dice, pero ¿usted dice qué? Y ya, suena como una campanita. Total que se escabulla con el libro y ya después queda de devolvérselo. Y bueno, ahí en ese libro pues sucede que él al leerlo se va inmiscuyendo en unas aventuras que es de un viajero que se llama Atreyu, y empieza a leer y ya se van descubriendo cosas, verdades. Tiene mucha imaginación, se imagina mucho en las situaciones en las que va leyendo, se mete mucho en el personaje, en la convención, en las situaciones que van pasando, pues él sufre con el protagonista, él vive, imagina y ve las cosas como si realmente él estuviera ahí. Entonces la paradoja, si se podría llamar así, la paradoja del asunto, es que él, al tener esa gran capacidad de asombro y de imaginación, y de algún modo llega un punto en la novela donde la novela es consciente de que él está siendo leída por él, y él es como una especie de elegido en el cual se necesita de su habilidad para imaginar y pedir deseos para reconstruir el mundo de fantasía. Así se llama el fantasía, el reino del que habla el libro. Y Atreyu, que es como un viajero del bosque, como un nativo, se embarca en una aventura con su caballo Artax para averiguar por qué el mundo de fantasía, que es donde viven, se está deteriorando con algo que se llama la nada. Que la nada es como si fuera un agujero negro, como cuando uno se queda totalmente oscuro y no ve nada y no siente nada, y pues no hay nada de nada. O sea, es una muerte para los habitantes de fantasía. Y bueno, según recuerdo es porque creo que la humanidad está perdiendo la incapacidad de asombro, algo así. Entonces están pensando pues de qué manera recuperarse, porque se supone que está como conectada al mundo de los humanos, al mundo real, esa historia de fantasía. Y creo que es porque se están muriendo o se están acabando el mundo de fantasía con la presencia de la nada, que se va haciendo cada vez más grande, porque según esto
van perdiendo las esperanzas la gente o va perdiendo la capacidad de imaginación, de asombro, algo así. Entonces la novela llega a un punto donde habla, mientras Sebastián está leyendo, que de repente como que es consciente de que él está leyendo y hasta lo mencionan a través de un personaje. Un personaje le dice a Trello: es que alguien nos está leyendo y es esta persona, y esta persona puede venir a salvarnos. Y llega un punto donde Sebastián llega a ser parte de la novela, o sea, se mete como personaje. Y ya sucede una serie de cosas donde se le va aumentando el egocentrismo cada vez que pide deseos. Sus deseos son muy poderosos, tiene el poder de reconstruir y hacer a su modo el mundo de fantasía como él quiera, pero tiene una doble moral ahí, tiene doble trampa, doble filo, porque con cada deseo que pide, con el Aurín es la medalla que Sebastián ve en el libro, que es como de 2 serpientes, y esa misma medalla la tiene en la novela, porque según esto en la novela pues se necesita la presencia de un humano, ¿no?, para que pueda pedir deseos, porque solamente así el Aurín le va a hacer caso. Entonces el Aurín es una especie como de lámpara mágica donde no sale un genio, pero sí es un cumplidor de deseos, como una lámpara mágica con su genio. Y bueno, aquí en esta parte pues ya se ve que el doble filo es que él pide deseos, y por cada deseo que pide él va perdiendo recuerdos, entonces va olvidándose de quién es, y eso le provoca que se crea cosas o vea cosas o haga cosas que van teniendo que ver con su pérdida de memoria. Olvida dónde viene, creo que hasta olvida su nombre, olvida el propósito por el cual vino a ese mundo y por qué está pidiendo lo que son los deseos con el uso del Aurín. Entonces así se va perdiendo la novela, hasta que pues sí, conoce a Trello y llega a un punto donde ya hasta las mismas criaturas de fantasía le enfrentan, porque pues ya llega a un punto donde Sebastián es irreconocible, egocéntrico, y amenaza con acabarlos a todos. Bueno, total, la novela ya sigue avanzando y es un final feliz, pues no quiero ahí spoilear ni mucho menos. Y bueno, esa novela, la historia sin fin, tuve la gran oportunidad de interpretarla. Interpreté a un personaje que es La Roca, no recuerdo bien el nombre, pero es de las criaturas de fantasía, las principales que hablan al principio del libro de la novela. La Roca, junto con un murciélago y con un caracol que es como un correcaminos, uno que lo pilota. Bueno, estoy haciendo también referencias a la película, por si se acuerdan de la película. Estoy hablando de la clásica, la primerita que salió. Y ya me acordé, la que le dice a Trello que necesitan a Sebastián, es la emperatriz de fantasía. Está en una torre y todo eso, es una princesa, pues. Y ya así queda. Finalmente, pues yo tuve la oportunidad, como decía, de interpretar ese personaje, La Roca, de interpretar uno que no salió en una película, pero se llama Igramul, creo, por ahí, que es como una araña, y tuve la oportunidad de interpretar a ese personaje que sale en la novela. Y luego tuve la oportunidad de interpretar otro que se llama Graugraman, que para ese hice una voz muy rasposa y gruesa, para simular, pues es como un león multicolor, y tuve la oportunidad de interpretarlo, y ese tampoco sale en la película, pero es una de las criaturas de fantasía que se encuentra Sebastián. Y bueno, una experiencia muy padre, y dice que por algo tocan las cosas. Y quién iba a pensar que el libro favorito de mi infancia, el que me marcó profundamente, terminara yo interpretándolo muchos más años después,
en esos personajes, o sea, son cosas como que te reencuentran. Bueno, ahora todo esto, y mencioné este libro, quiere decir que, por ejemplo, esta es una novela muy, muy conocida. Es una novela que ha tenido adaptaciones a lo que es películas y series. Ha tenido, no me acuerdo, creo que no ha tenido remakes, yo creo que no, pero son personajes de la cultura popular y son personajes que pues hasta el día de hoy coexisten, y entonces ese libro se sigue vendiendo. Y el autor de ese libro, me imagino que, bueno, pues, independientemente de su situación económica, normalmente los que escriben eso y tuvieron éxito, pues les fue súper mega bastante bien económicamente, con la vida resuelta económica quizás. Pero sobre todo y más que nada, estas personas ya son inmortales de la historia de la humanidad. Y bueno, ¿para qué menciono todo esto? Para darnos cuenta y decirles a todo pulmón y con toda la autoridad del mundo que la fantasía sí funciona. La fantasía es algo real. La fantasía le da de comer a sus autores. La fantasía es un mundo que tú puedes acceder y al cual te puedes escapar incluso cuando tienes pues problemas, vamos a ponerle serios, o que tu realidad no se adapta a ti, o no te gusta cómo vivir las cosas en el mundo que te ha tocado vivir. A lo mejor es demasiado devastador para ti, o no hayas tu lugar, o sientes que es demasiado cruel y es demasiado para ti todo lo que pasa. Puede ser una persona hipersensible y, por ejemplo, sentir el dolor del mundo, ves mucha injusticia, ves que no puedes hacer mucho para remediarlo, y ves simplemente cosas que, pues, que no encajan contigo, y te sientes como solo, como apartado, como que no encajas y no es tu lugar. Por ejemplo, también se podría traducir a que intentas estar con las personas, intentas, por ejemplo, como todos los demás, estar en compañía de otras personas. Sin embargo, pues algo se te da más bien como estar solo, como que, como dice la frase, Dios los hace y ellos se juntan. O sea, es una forma de decir que, pues, que cada uno se encuentra y pasa. Los similares a ti, pues son con los que vas a estar haciendo la camaradería, la tribu, o te vas a estar juntando con ellos. Entonces, el mundo fantástico existe. ¿Por qué digo que sí existe? Porque pongo de ejemplo ese autor. Podemos mencionar muchos otros, como Harry Potter, podemos mencionar El Señor de los Anillos, podemos mencionar pues muchísimas franquicias. Ya nos estoy mencionando las más conocidas, pero sobre todo hablando del género de fantasía. Warcraft, también, aunque sea un videojuego, de todas maneras tiene ese toque fantástico en la manera como fue hecho. Minecraft también, La Guerra de las Galaxias, aunque es película, pero pues George Lucas tuvo que haberla escrito primero para poder realizarla, y tuvo que tener una visión como un autor de un libro o de un escrito, pues para poder llevarlo a cabo ya a formato de cine. Y bueno, de esa franquicia de Star Wars se siguen viendo películas y se siguen hablando de remakes y de universos. Ni se hable del anime, Dragon Ball, Yu Yu Yakuzo, pues Saint Seiya o Caballeros de Zodiaco. Entonces todo eso habla de ese tipo de mundos que, pues, ¿quién ha visto, por ejemplo, un unicornio? ¿O quién ha visto a un ser vestido con una armadura dorada como los Caballeros de Zodiaco? Pues nadie. Hablando del terreno de lo real, pues el terreno de la fantasía, nosotros podemos acceder a bastantes mundos.
imaginarlos y acceder a ellos a través de las lecturas, de las creaciones de otros, lecturas o representaciones teatrales o películas o cualquier otra forma que se me ocurra. Por ejemplo, también en la música también hay bandas o hay artistas que se forman. Uno que me acuerdo muy bien es Ameticio, más o menos así dice, que es un artista que tiene así como mucha música fantástica. Y así es una industria poderosísima de la cual se ha sacado muchos recursos y se han generado millones de dólares en ganancias. Tan solo la inteligencia artificial o las películas como Terminator o Megan, las películas sin fin que ha habido de que los robots toman el control o de que se hacen inteligentes, Ex Machina por ejemplo, y que pues se hacen inteligentes y conviven con la humanidad y muchas veces hasta de forma destructiva lo llegan a retratar así. Entonces ahí pues de que la fantasía genera dividendos, claro que genera dividendos. Ahora, aquí, si la fantasía es tan buena, ¿por qué está tan estigmatizada? ¿Por qué si hay artistas gracias a ella y se puede acceder a ella y palpar con el poder de la imaginación e introspección? Entonces, ¿por qué las personas que se meten en la fantasía son muy fantasiosas? Cuando has visto o oído de alguien que está como mucho en sus laureles o como que está desconectado de la realidad, o sea, parece que está ahí, pero como que su mente o su corazón o su imaginación están en otro lado totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Muchas veces cuando vemos gente que se distrae mucho, ¿no? Que es muy distraída, muchas veces esa gente pues está viendo cosas, o sea, está viendo los mundos imaginarios de los que les hablo. Y pues bueno, ese tipo de gente, yo soy uno de ellos. Yo soy ese tipo de gente y sí, desde pequeño a mí se me ha señalado y juzgado mucho por siempre estar en mis laureles, como que estoy en otro lado. En la primaria me acuerdo que hacía puros dibujos de monos inventados por mí, incluso me llegué a dibujar a mí mismo como mi vida propia, como veo la vida. Y me ponía yo como creador de mundos, como en un mundo de fantasía. Incluso la novela que estoy escribiendo y que estoy por publicar, precisamente tuve que recurrir a la fantasía para poder hablar de cosas que si yo era muy realista, pues igual la novela iba a tener un cambio de género, iba a tener que narrar distinto, pero sobre todo yo sentía que no iba a enganchar como debía de ser con el público. Y aparte hay cosas pues que son como incómodas, o sea, no escribirlo tan literal como que no es tan conveniente a veces para uno, puede resultar incómodo y pues sí, poco conveniente para lo que uno tiene que hacer. Uno sí o sí, para escribir una historia fantástica, pues uno tiene que recurrir precisamente a la fantasía. Y bueno, ¿por qué estoy tocando el tema de la fantasía en la docencia? Porque hay muchos alumnos, sí. Hay mucho más de lo que podríamos imaginar, de lo que pudiéramos considerar. Yo podría decir que gran parte de un salón de clases, la mayoría de los alumnos andan como en otro mundo, como que andan, entre comillas, perdidos y andan con poco interés en las clases o andan en su rollo, como se dice. Y muchas veces la fantasía andan así porque andan en su modo de escape, andan en una realidad de ellos en la cual les permite sobrevivir o sobrellevar el día. Muchas veces la realidad que percibimos es común, cotidiana, aburrida, por así decirlo. Y por común y cotidiana, pues muchas veces como quien dice, cuando tenemos algo seguro, pues ya es poco emocionante o nada emocionante. Entonces muchos alumnos se te distraen o recurren al juego o a la distracción o a la hiperactividad precisamente para estimular ese mundo, ¿no? Como para
acceder a él a través de esa manera. Y muchas veces uno como maestro se pregunta, bueno, ¿por qué empezaron otra vez de relajientos? ¿O por qué un grupo es tan relajiento? ¿O por qué siempre andan provocando este tipo de problemas? ¿Por qué son así? ¿Por qué no se les puede concentrar o llamar la atención? O las actividades que uno quiere hacer con ellos, pues simplemente por más que le busco no los puedo hacer interesarse en lo que les estoy enseñando. Y muchas veces uno está como maestro, se queda así, híjole, ¿cómo es que no pude llamar la atención a estos chicos? ¿Qué hice mal? Hasta uno se puede preguntar ese tipo de cosas. Independientemente de los diagnósticos que pudieran tener ese tipo de gente, de alumnos, muchas veces pues ya la ciencia y la medicina lo clasifican como TDAH o como trastorno de pensamiento o autismo o muchos términos que podemos por ahí conocer. Y a veces no es otra cosa que niños o personas con una increíble capacidad de imaginación, que todo el tiempo están viendo al unicornio, al ovni, al caballero dorado, al androide, al personaje de sus sueños, al personaje que más admiran. Y eso, si tú lo sabes aprovechar en el salón de clases, puedes agarrarte de esa inventiva que tienen, porque al final de cuentas vivir en la fantasía es una capacidad increíble, ingeniosa de inventiva. O sea, eres capaz de ver cuanto mundo te imaginas. Y si tú le pides a un alumno, dibújame lo que estás viendo, dibújame cómo te ves a ti mismo en un mundo de fantasía, híjole, no, pues se dispara la imaginación. Finalmente pues es imaginación pura. Y la realidad, como nosotros los queremos aterrizar, es, sacan su cuaderno, van a anotar esta fórmula matemática, se lo llevan de tarea, lo estudian y guarden su cuaderno. Y al día siguiente saquen su cuaderno, pongan atención, van a hacer esto y esto y esto, explicamos, revisamos tareas, terminamos, guardamos y nos vamos. Incluso hay una conferencia de un exalumno de lo que es TED Talk. TED es como una universidad, creo, y aparece, invitan celebridades o gente muy exitosa, los invitan y dan conferencias de temas muy interesantes que de pronto llegan ahí a dar. Y bueno, y hablaba de eso, de que pues para ellos era aburridísimo como estudiantes hacer eso y no poder hacer algo más, o sea, nada más seguir las órdenes como autómatas y ya estuvo. Entonces, ¿cómo tú en el salón de clases o en tu vida diaria puedes mezclar los dos mundos? Pues tienes que ser como ellos, como un niño, tienes que permitirte ver el mundo fantástico que existe, tienes que permitirte esos momentos de soledad, se podría decir, donde tú simplemente pues deja volar la imaginación. Yo lo que hacía cuando era niño y unos años después era que cerraba los ojos cuando no podía dormir e imaginaba cosas, imaginaba historias, les ponía nombres a los personajes, me diseñaba las armaduras de ciertos personajes y pues ahí yo me inventaba y incluso llegué a hacer cómics así dibujados por mí de las cosas que yo lograba ver. Se lo mostraba a mi señora madre y pues sí, les gustaba, pero aquí viene el problema. Como la fantasía muchas veces choca con la realidad, la gente que es muy realista te llega a decir cosas como, y yo creo que la número uno y la más dolorosa es ay, ¿cómo vas a sacar dinero de eso? ¿Eso qué no te va a dar de comer? No pierdas el tiempo, son puros sueños. Pues sí, son puros sueños, pero pues ahí tienes a Cristiano Ronaldo, ahí tienes a Elon Musk, ahí tienes a quien se te imagines, que cualquiera que esté en la cima de este mundo,
tuvo que tener una gran imaginación y un gran acceso a la fantasía para poder crear lo que creó. Tuvo que soñar despierto, tuvo que pasarse noches desvelándose y planificando, imaginándose y poniendo acción para pasar esa fantasía al terreno de lo real. Finalmente, pues cuando fue lo de llevar al hombre a la luna, ¿quién se imaginó? Esa expresión de quién se imaginó. Pues alguien que se permitió entrar al mundo de la fantasía, que no le hizo caso a la gente que quiso aterrizarlo en la realidad. Imagínense el que inventó el cohete para poder ir a la luna. Mucha gente lo quiso aterrizar en la realidad. Y él dice, no, es que yo no quiero aterrizar, yo quiero volar, yo quiero despegar. Yo voy a ir a la luna. Pues imagínense hasta qué punto nosotros podemos despegar con el uso de la fantasía. Otro uso muy interesante de la fantasía es toda tu imagen, es cómo te ves y te visualizas tú con las cosas que haces e imaginas. Si te gusta el atletismo, pues te ves corriendo intensamente muy rápido, te ves siendo el mejor, te imaginas los tiempos que vas a lograr, cómo la gente te va a aplaudir. Entonces, quieras que no, la fantasía también te ayuda a establecer metas. O sea, les digo que se puede poner en el terreno de la realidad también. El hecho de que tú quieres algo, te imaginas, fantasías con eso, te obsesionas, que la obsesión no es algo para nada malo si lo sabes utilizar como debe de ser, de un modo que no llegue a ser enfermizo que te pueda destruir. Y ya, manos a la obra. Eso sí, tienes que trabajar y usar las herramientas de este mundo real para empezar a perseguir tu sueño o sobre todo a que el mundo de fantasía que has construido se acomode de acuerdo a la visión que tienes, de acuerdo a lo que tú viste y ves que puedes hacer. Y así pueden coexistir fantasía y realidad, claro que sí. Lo hemos visto, el mundo está lleno de ejemplos de eso, de gente que primero soñó, luego empezó a poner acción, se empezó a reunir con la gente adecuada, empezó a hacer planos, empezó a hacer dibujos, se reunió con gente o con un grupo de gente que le pudiera ayudar a alcanzar su visión, ingenieros o matemáticos o lo que fuera, inversores que pues le ayudaran a construir lo que él estaba viendo. Y como dice la frase, vuelvo a la frase de siempre, Dios los hace y ellos se juntan. ¿Qué puede llamar una persona que está en la fantasía o que quiere lograr algo extraordinario? Pues otra persona que está en la fantasía y quiere lograr algo extraordinario y se empiezan a juntar. Dios los hace y ellos se juntan y empiezan a construir una visión colectiva entre todos. Y bueno, ¿de qué forma tú puedes acceder a esto? Si tú, entre comillas, eres el común, el que nunca se ha dejado llevar por su imaginación o por el mundo fantástico, simplemente debes permitirte que ese mundo entre a ti, que en tu imaginación, por muy descabellado que te parezca, no lo bloquees, no lo quieras juzgar con el terreno de la realidad o con la costumbre de verlo todo, porque hay mucha gente así, mucha gente dormida, mucha gente muy metódica, mucha gente que no, las cosas tienen que ser así, como las matemáticas, ¿no? O la física así muy rigurosa de las fórmulas, porque si no es así, pues no sirve o no vale o no se puede hacer. Entonces debes de permitir que toda esa imaginación fluya, que entre en ti, empieza visualizando, imaginando cómo te ves de astronauta, cómo te ves de caballero del zodiaco. Imagina que llega la guerra de los mundos, llegan los extraterrestres y tú eres uno de los pocos que sobrevive, y de ti depende la supervivencia de la humanidad. Cómo serían las armas que vas a utilizar, cuál va a ser tu apariencia, cómo te vas a defender de los alienígenas. Incluso puedes imaginar tus batallas con ellos y cómo los puedes lograr vencer con tácticas o técnicas que ellos ni por aquí pudieran enfrentar. Y bueno, es cuestión de práctica, es más que nada, es como lo que nos dicen de
de que cómo recuperas tu niño interior o cómo es que recuperas cómo eras de niño, pues simplemente dejando entrar al niño, o sea, recordar cosas. No es el hecho de que tú vuelvas a ser niño no es que te hagas infantil o inmaduro, sino que vas recordando poco a poco cómo eras, cómo imaginabas, cómo para ti no había imposibles y cómo se te hacía a ti muy fácil crear cosas. Y ya así de esa manera tú te vas desempolvando, te vas quitando años y años de condicionamiento, y ahí es donde cada vez se te va a hacer más fácil usar la imaginación y acceder a la fantasía. Y ya te puse el ejemplo bien claro de que tú puedes crear cosas extraordinarias con la fantasía pasándola al terreno de la realidad. Bueno, yo fantaseé con esto, ¿cómo lo puedo llevar al terreno de la realidad? Así como lo hizo mi maestro de teatro, que lo llevó a una obra de teatro, ese libro, que a la gente la cual podía acceder la gente, el público, ir a verla, presenciarla, consumirla, pagar un boleto de entrada para venir a verla. Señores, espero que este podcast los haya inspirado, este episodio, y sobre todo que a través de mí, de lo que les dije, les transmití, ustedes se animen ahora sí a emprender su viaje en el mundo de fantasía. Y como la novela de Historia sin fin, ustedes sean Sebastián, el Sebastián que va creando, imaginando cosas, y todo lo que él imagina o decreta se cumple. Obviamente sin perder la memoria como viene en el libro, pero bueno, es una cosa que sí me gustaría que todos vayamos recuperando. Yo estoy en ese proceso todavía. Y creo que eso hasta puede ayudar a nuestros estudiantes a que tú veas áreas de oportunidad en vez de situaciones donde solamente tienes que aplicar disciplina y mano dura. La fantasía te puede incluso ayudar a formas creativas o estrategias que ningún docente o maestro se atrevería a implementar o que jamás se le hubiera ocurrido, pero a ti te pueden funcionar grandemente. Todos, señores, en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.